Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. En nuestras clases anteriores pudimos analizar lo que es la metodología jurídica, pero lo vimos a través de las corrientes ideológicas. Lo vimos tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y poníamos algunos ejemplos de cómo iba a ser el estudio que nos llevaba a lo que hoy tenemos como una situación jurídica con una metodología científica. El día de hoy vamos a ver uno de los ejemplos que les pedí en plataforma de tarea, que es que ustedes buscaran un método de un artículo que ustedes elijan, de la ley que ustedes elijan, para una exposición de motivos. Dentro de ella, pues van a encontrar lo que es justamente esta parte de la metodología. Cómo es que nosotros vamos a lograr llegar a ese objetivo. Y que ustedes analicen si es que esa es la situación por la que se reforma, se modifica o se deroga una ley o específicamente un artículo de su elección. Yo les ponía el ejemplo y ahorita si nos da tiempo lo vamos a abrir aquí en clase, el del artículo primero constitucional con la reforma del año 2011. Bien, ahora vamos a ver las principales corrientes, pero metodológicas que denominan, más bien que dominan el debate contemporáneo. ¿Ok? Vamos a ver que la concepción muy optimista o misionera de la metodología jurídica o de la metodología del derecho. Este primer enfoque fue muy popular durante el siglo X y principios del siglo XX, especialmente con la llamada jurisprudencia de conceptos y con la escuela de la exagesis. Se sostiene en esencia que el derecho y su aplicación están sujetos a determinados procesos de decisión racional, es decir, que es viable dilucidar cuál es la respuesta correcta y justa para los problemas jurídicos bajo un examen. Esto es que de alguna manera nosotros Hola Ivonne, bienvenida. Les decía cómo vamos nosotros a poder analizar esta parte del proceso. ¿Cómo vamos a ver bajo lo de un examen un análisis jurídico? La clave está en una cuestión de empeño conceptual, de elaboración dogmática y de rigor normativo. Las soluciones jurídicas se generan a partir de inferencias lógico-sistemáticas, es decir, o por deducciones sobre la base de unas premisas, se dan como aceptadas a priori por el ordenamiento. Premisas que deben ser aplicadas en forma deductiva mediante un silogismo jurídico por parte del juez, quien deviene poco más o menos la boca que pronuncia las palabras de la ley o de la autónoma de la subsunción, ¿ok? A ver, me escribes en el chat. A ver.
Vamos a ver si me escuchas. Este paradigma, denominado históricamente como tradicional o formalista, postula finalmente la omnipotencia normativa de la ley, el predominio de la razón jurídica ilustrada, el carácter objetivo imparcial del juez, la existencia de una solución única, la hipótesis de la plenitud hermética del ordenamiento, entre otras cosas más. Todos estos postulados juegan en el derecho el papel de verdaderos dogmas sistemáticos que garantizan, según el enfoque en discusión, una aplicación profunda y unitaria. ¿A qué se refiere? Pues esto es lógicamente responsable. Decíamos que tiene mucho que ver con la epistemología. Y bueno, en alguna clase definíamos lo que era precisamente la epistemología, que se trata y se lleva a cabo el estudio de todo esto. Se defiende en un sistema jurídico general, total, estamos abarcando el derecho desde el punto general. ¿Cuál es el objetivo del derecho? Pues decíamos y se sabe y nuestros juristas así lo estudian, que el objetivo del derecho es el bien común. Cuando nosotros iniciamos o cuando ustedes eligen la carrera, es una pregunta básica. ¿Cuál es el objetivo del derecho? Y se pueden dedicar a muchas ramas del derecho, pero siempre ese va a ser el objetivo. Su fundamento, que es esta materia que estamos estudiando, pues ese fundamento es justamente eso, esta metodología de estudiar y llegar a ese objetivo. La adopción de este modelo juega o jugó en su momento un importante papel en el movimiento de codificación que tuvo lugar en Europa en el siglo XIX. Y aquí otra vez vemos la base de la base epistemológica o la base de la epistemología del formalismo metodológico reposa en la construcción de un sistema jurídico unitario, uniforme y predecible. La labor del jurista se reduce, por tanto, a un cálculo de conceptos en el cual la dogmática como disciplina esencialmente técnica o técnico-normativa y de exégesis hermenéutica juega un papel decisivo. La metodología, ya de una manera más individual o más particular, se reduce a una labor constructiva cuya función básica es descubrir el significado verdadero, esencias o naturalezas. Cuando ustedes conocen a una persona, por ejemplo, se da a notar la esencia de la persona, quién es realmente, qué tiene, qué hace, y esto forma parte de el conocer la esencia inicial de, del método jurídico. Vamos a ver ahí entonces lo de los términos utilizados por las normas, la apuesta para una metodología de este tipo de consulta y evidentemente pues va a resultar de manera grande porque se busca encontrar una solución única y correcta en los casos. Vamos a elegir un caso, como en el ejemplo que les puse del a ver ahí si me escuchas, no sé qué pasa por acá.
Pero, ok, entonces, si no, escríbeme, si me escuchas, escríbeme en el chat. Y les digo, vamos a enfocarnos, vamos a buscar un objetivo, en mi caso, y bueno, en el caso que les voy a poner el ejemplo, y estudiar sobre ese caso, ese examen, esa decisión, ¿no? Es similar o es de pensarse que así como ese, pues todas las reformas, todos los métodos jurídicos, pues han tenido ese análisis. ¿Ok? Bien, la concepción no tan optimista o prescriptiva de la metodología del derecho. Esa sería nuestro inciso B, una situación que también se busca. Dice su autor que, según su opinión, la concepción prescriptiva es definida al menos implícitamente por la mayoría de teóricos del derecho de escala internacional. Y una de nuestras materias justamente es el derecho internacional. Vamos a ver aquí, nosotros vamos a estudiar el derecho internacional privado, pero hay que analizar cuáles son los sujetos del derecho internacional. ¿Ok? El derecho internacional, y uno de los sujetos pues va a ser el del derecho internacional público, obviamente los estados-nación. Los estados-nación en todas sus habilidades hay que analizar cuántos países hay que analizar cómo es que esos países entran dentro de una interrelación internacional, cómo pueden permitirse o proceder a esta relación. Para eso, bueno, pues los estatutos de Montevideo dicen que tiene que tener ciertas características. Ahora yo les pregunto, o en este caso te pregunto, digo, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son los elementos de manera correcta, cuáles son los elementos del Estado? Así pues, me escribes en el chat. Ok, los elementos del Estado, ¿cuáles son? Pues va a ser territorio, va a ser población y va a ser gobierno. Eh, dentro de los elementos a materia internacional, como lo marca aquí, pues uno de los objetivos o otro requisito o parte es justamente el que tengan esa capacidad internacional. Y si nosotros nos vamos de ahí un enfoque mínimo, la capacidad, vamos a ver que hay dos tipos de capacidades. Una de ellas la tenemos desde que somos pequeños, desde que estamos en el seno materno y podemos contar con una capacidad de goce. Los autores dicen la capacidad de goce se adquiere una vez que han nacido vivo y viable. Sin embargo, bueno, antes del nacimiento ya hay una serie de derechos que se te están cuidando, que se te están respetando y que si se te violaran o violentaran, traerían una consecuencia jurídica. Ahora, a nivel internacional les comentaba, el Acuerdo de Montevideo habla justamente de que hay que tener esa capacidad adicional a lo que ya tenemos como Estado, como estados, nos pide
la capacidad. Es decir, nos pide un territorio, una población determinada, un gobierno y la capacidad para ejercer nosotros en el ámbito internacional. Por lo tanto, se podría decir que un alto porcentaje de los métodos actuales se adhieren o se adhiere de manera directa o indirecta a esta orientación. Este paradigma parte de que la metodología puede ofrecer una contribución importante a favor de la racionalidad o razonabilidad. Es decir, acuérdense que la epistemología lo que va a hacer es siempre razonar en la aplicación del derecho. De allí que se suele defender la hipótesis de una imprescindibilidad de los métodos para el mundo jurídico, ya que sin dichos métodos, cualquiera que sean estos, dice su autor, la aplicación del derecho degeneraría en una lotería librada al arbitrio de quien finalmente resuelve. Es decir, si nosotros no tuviéramos este método, si nosotros no hiciéramos este análisis, entonces, ¿qué pasaría? Pues de alguna manera no tendríamos como el objetivo bien establecido, ni habría cómo llevar un segundo caso. Vamos a suponer que esto es similar a una jurisprudencia. ¿Qué pasa con una jurisprudencia? Bueno, en la suma de 5 sentencias en el mismo sentido va creando una tesis, una jurisprudencia. Es decir, un mismo método funcionó y tuvo buenos resultados y por eso se vuelve una jurisprudencia, se vuelve un método. Nosotros vamos a poder de esa forma ir ejecutando una situación similar con mejores resultados. Por lo tanto, el atributo fundamental de la concepción descriptiva o prescriptiva de la metodología jurídica consiste, como puede apreciarse, en ser optimista sobre la posibilidad de ofrecer reglas o criterios argumentativos sistemáticos para ayudar a los operadores jurídicos y en especial, en este caso, a los jueces que son quienes van a resolver sobre ese caso en particular. Y yo les decía, el hecho de nosotros estar en o tener una jurisprudencia, pues forma parte de eso, ¿no? Forma parte del decir, o a qué le apoyamos al juez, pues le vamos diciendo de qué forma y de qué manera nosotros vemos que esa forma fue positiva en nuestro caso. Obviamente cada persona lo va a hacer a su caso en particular, ¿no? Como parte de un proceso judicial, pues lo vas a hacer conforme a ti te convenga. ¿Qué hacemos nosotros? Pues citamos jurisprudencias, obviamente que estén a nuestro favor o que sean similares a nuestro caso y que veamos que pues van a beneficiar a nuestro caso. Entonces, eso le va a ayudar a nuestros jueces a tomar una mejor decisión jurídica. Se puede decir que nosotros vamos a indicarle a la autoridad, en este caso al juez, cómo es que otras personas que lo antecedieron resolvieron y cómo fue así que esas personas tuvieron un buen resultado. Y un buen resultado no nada más a nivel en el momento, sino una consecuencia jurídica positiva. Precisamente, y por eso se refiere
a un tema de derecho y dice un tema de derecho optimista. ¿Ok? Uno puede hablar bajo esta circunstancia de un modelo de las reglas, un Rayel Model de la metodología. Estas reglas tienen como función cardinal orientar la aplicación de la norma o mejor aún el comportamiento justificativo de los jueces en dirección a un fallo judicial racional o al menos razonable, combatiendo así decisiones arbitrarias o puramente voluntaristas. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva histórica, estas reglas han asumido muy distintas formas en las diferentes épocas, pero la manifestación más patente y conocida de este enfoque se plasma en los llamados cánones de la interpretación jurídica, y estos son métodos gramaticales, históricos, sistemáticos y teológicos desarrollados por Gonzabillén hace más de 100 años y bueno, que en la actualidad aún tienen vigencia. Y yo les decía, parte de nosotros y del estudio o parte de derecho internacional, vamos a ver que un tema muy importante es la teología. Cuando veamos los organismos que forman parte de esta parte, bueno, pues también se encuentra lo que es el Vaticano, también conocido como la Santa Sede. Recordemos que es el país más pequeño de todo el mundo, pero que tiene de hecho su enfoque o la división de sus poderes en una sola persona. Podríamos incluso decir que es una teocracia, porque todo está, tanto poder ejecutivo, legislativo, judicial, radican en una sola persona. En este caso, pues es el Papa. Entonces, esas interpretaciones, esa forma de ver y de hacer ley, pues van formando parte del estudio ordinario, ¿ok? El hecho de que nosotros veamos o se hayan llevado ciertos procedimientos, si nos vamos a la historia, antes si nos vamos desde la temporada de Roma, bueno, vamos analizando. Ya en Roma tenían un proceso y un procedimiento y lo ejecutaban. Ahora, no nada más en Roma, sino de ahí que viene nuestro derecho. Obviamente no es lo mismo, ni son las mismas circunstancias, y entonces ahí es donde nosotros vamos analizando, vamos estableciendo y vamos aterrizando esta metodología jurídica. Ya está, ya existe el derecho civil, el jus civile, ahora ¿cómo lo vamos a ir ejecutando? Una de estas cosas, les digo, es en cuanto al derecho canónico, que ha tenido un sinfín, pero nosotros y muchas veces en la historia se nota cómo vamos a ver la parte en la que involucra, dice su autor, la teología. ¿Qué estudia la teología? Su principal fin y objetivo es Dios, pero a través de ello muchas veces han presionado a la gente y eso ha funcionado y la metodología jurídica lo estudia. Atrae esa parte de manera laica, dice en el caso, por ejemplo, del Estado de México, la Constitución Política del Estado de México habla de que el Estado de México es un Estado libre, soberano, laico. Es decir, no nos van a obligar aquí a profesar una religión en específico. ¿Ok? ¿Quieres decir algo? Bueno, te leo. Parece que no me escuchas. A ver. Bueno, y entonces
de esa forma, pues vamos nosotros estudiando esa parte. ¿Qué pasa cuando la tema o la temporada, aunque no nos tocó en cuanto a historia, pero por ejemplo la Santa Inquisición se vio que esas reglas pues no iban a funcionar, ¿verdad? Del todo. No es como que las personas después de eso pudieran tener una vida justa y que pudiera ser parte del derecho. Sin embargo, pues fue una época, fueron métodos que ellos utilizaron con el objetivo de hacer justicia, obviamente una justicia a la mejor, y volvemos al tema, un tema más religioso, pero no por ello no se dejaba de hacer. Por lo tanto, vamos a ver que la hipótesis de que una metodología jurídica implica fundamentalmente la búsqueda y la reflexión sistemática de reglas argumentativas de trabajo, explica la tendencia a conceptualizar este campo como una técnica para la aplicación de normas y para la solución de conflictos judiciales o en casos judiciales, porque estamos hablando estrictamente de un tema de derecho, un tema jurídico. Si nosotros viéramos en la metodología jurídica en otro enfoque, a lo mejor en un enfoque científico, en un enfoque sociológico, en un enfoque a lo mejor psicológico, pues tendríamos otro tipo de metodología. Pero no por eso dejamos de utilizar la metodología. En este caso, pues vamos o nos enfocamos a un caso judicial, a un tema jurídico y estamos utilizando una metodología jurídica. Por lo tanto, se suele hablar por ello de una metódica, cuya función consiste especialmente en resolver los casos de la práctica judicial de una forma correcta, obviamente desde el punto de vista de premisas normativas adoptadas. Es decir, ahí sí hay una justicia y un principio general del derecho que dice el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad. Es decir, es algo que a todos nos queda, que todas las ramas se puede aplicar y que las consecuencias de derecho se han visto bien adaptadas de esa forma. Por lo tanto, entendida en estos términos, la metodología jurídica se transforma, según la opinión de Müller, en un modelo marco que hace posible la concretación de las normas. También Adam Mate, quien interpreta el papel de la metodología, y este lo hace desde un punto de vista más analítico. Cree que está consciente en la sistematización de determinadas reglas semánticas o lógicas que posibilitan la aplicación de la norma, esto es, la búsqueda de un fallo judicial justo. ¿Qué buscamos nosotros cuando llevamos un procedimiento o los que litigamos y cuál es el objetivo? Pues hacer justicia. El último fin del derecho es hacer justicia o el bien común. Si nosotros no violentáramos el tema del bien común, pues no habría ese sentido, ¿verdad? Porque cada quien se quedaría con lo que le corresponde. Sin embargo, bueno, parte del tema, parte del derecho fundamental es hacer justicia. Nosotros lo vamos a intentar a través de nuestro método. Obviamente la justicia para nuestro cliente pues siempre debe de ser positiva, ¿sí? Siempre debe de ser positiva a su beneficio del cliente. Y para eso es cuando nosotros citamos todas esas leyes y toda esa forma de hacer proceso e incluso pues la jurisprudencia de la que veníamos hablando. Es de esta forma como él propone el llamado modelo de las 12 operaciones como un componente nuclear de su concepción metodológica.
Y aquí vamos a ver justamente el número 3 o la letra C, lo contrario sensu de lo que venimos analizando, que es la metodología o la concepción no optimista o escéptica. Es decir, todas estas teorías que dudan de la creación de una norma jurídica a través de un método. ¿Por qué? Porque es una corriente social, es una corriente que yo les comentaba, donde no hay un modelo único. Todas las personas van a actuar de forma diferente, no es una ciencia exacta, sin embargo, pues sí es una ciencia que se ha llevado y se ha ejecutado a lo largo de la historia y ha tenido resultados positivos. De acuerdo con los defensores de esta tercera concepción, es decir, la concepción en la que es el escepticismo el que predomina, quienes constituyen una minoría en el ámbito internacional, la metodología jurídica no tiene de modo alguno un sentido constitutivo o esencial en el proceso de la aplicación de normas jurídicas. Es decir, los métodos de la ciencia del derecho sirven para poco o nada, exceptuando, claro, para darle trabajo a los jus metodológicos que lo cultivan. Es decir, están completamente en desacuerdo de lo que nosotros estamos estudiando. Dicen que solamente es una forma de dar trabajo, de crear trabajo, pero que no son trabajos reales ni con un buen objetivo. ¿Por qué se dicen estas cosas? De alguna manera porque así como hay corrientes, siempre va a haber corrientes que lo niegan, ¿no? Siempre va a haber personas que están a favor y personas que están en contra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? A decir verdad, pues lo que ya está estudiado, el método sí existe, el método, vuelvo a repetir, no es exacto. Por ejemplo, en materia de matemáticas, yo les decía, no es lo mismo que el número 2 siempre va a ser el número 2. En nuestro caso, por ejemplo, una pensión alimenticia no siempre va a ser lo mismo, porque puede ser diferentes circunstancias donde trabaja el deudor alimentista, a lo mejor las condiciones físicas del deudor alimentista, el número de personas o acreedores a los que tengan que darles alimentos, las condiciones de la otra parte, la situación de salud. Sin embargo, sí hay un método, un objetivo claro, una forma de ver esas circunstancias. Sin embargo, pues la concepción escéptica afirma no partir de un análisis de un deseo normativo de lo de la aplicación del derecho, y dice que debería ser más bien del estudio de la práctica judicial y de la observancia o observación de los procedimientos realmente empleados para la búsqueda y creación de las decisiones judiciales, la apelación oficial a determinados métodos y argumentos por parte de los operadores jurídicos tienen, según esta corriente, una fundación pseudocientífica, a saber la legitimación a posteriori de un fallo tomado a priori, es decir, la consecuencia de lo que fue inicialmente. Y de acuerdo con nuestros deseos y concepciones meta o extrajurídicos. Esta tesitura ha sido cultivada en especial en el ámbito de la sociología jurídica, que es lo que yo les decía, donde por intermedio de los estudios de la llamada sociología de los jueces, se ha tratado de determinar los motivos subyacentes que mueven a los jueces a la hora de emitir sus fallos. Y no sé si, bueno, los que ya han tenido oportunidad de litigar, de repente les pasa que dicen, prefiero que me toque con un juez a que me toque con otro, porque justamente ya conocemos el método con el que van a resolver,
de repente porque se involucra un poco de la epistemología individual de cada persona. Recordemos que los jueces, a pesar de que se les da una serie de, de cursos en los que se les ayuda y se les invita a ser totalmente imparciales, inclusive con su forma, con su necesidad de ellos como personas, no siempre tienden a ser así, ¿no? Se pueden involucrar los temas personales o racionales que traemos como personas y aunque, insisto, se les solicita, se les dice y se les invita a tener su perspectiva completamente neutral. No se les pide o se les indica y los cursos que se dan son para ser totalmente racionales e imparciales. Parte de los estudios es la forma en la que van ellos a ejecutar una sentencia, a decidir un fallo, a tomar una decisión, etcétera. Bien, un clásico de la metodología del derecho que puede ubicarse en la corriente escéptica es de Joseph Esser con su obra Preconcepción y elección del método a la determinación del derecho, en la cual se puede leer de una forma contundente lo siguiente, y lo citamos. En conclusión, se evidenció que nuestra metodología académica no justifica para el juez ni una ayuda ni un control. La praxis judicial, y ello es más evidente para las instancias encargadas de investigar los hechos, no parte de unos métodos doctrinarios para la búsqueda del derecho, sino más bien que esa metodología utiliza estos métodos exclusivamente para justificar la ley artis, las decisiones adoptadas según la concepción del derecho que consideran adecuada y objetiva. Si se dan cuenta, estamos viendo el enfoque total y absolutamente del método de la negación, es decir, están en desacuerdo de la aplicación del método. Hablan de un tema de praxis jurídica, sin embargo, pues también hay que derrotar que el hecho de practicar, pues te va haciendo más conocedor, más práctico. No es lo mismo tu primer juicio que tu juicio número 30, ¿ok? No es lo mismo un tipo de los errores que vas cometiendo pues van disminuyendo en cuanto a circunstancias. ¿Por qué? Porque pues ya tuviste la experiencia. Ellos hablan precisamente de esto, de una práctica judicial. En alguna ocasión, en el despacho donde estábamos, o bueno, estaba en aquel entonces laborando, o se olvidó o se hizo un escrito, pero nos equivocamos o se equivocaron, no recuerdo quién habrá hecho ese escrito, de el juez. Se queda el machote, se mete, todo iba perfecto, pero hasta arriba decía, por ejemplo, por citar algún ejemplo, juez cuarto de la familia, y resulta que era en el quinto. Entonces, obviamente cae, no existía ese juicio en ese juzgado y, y se nos va un término. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es obviamente sumamente importante tener en cuenta que la práctica judicial pues te va haciendo esa concepción de método. Ahora lo que voy a hacer es que a lo mejor o no ocupo un machote o redacto primero las bases que se consideran básicas, ¿no? A veces se preocupa uno más por el fondo que por la forma. Y resulta que en un pequeño detalle pues se te fue todo un proceso y se te fue todo un juicio en el que pudiste haber tenido resultados diferentes. Entonces, esa es la praxis de la que habla esta teoría, de una práctica judicial de manera más
¿cómo lo llamaríamos? Más correcta, sin tanta teoría, más de práctica. Ok, entonces, precisamente de esta forma, pues vamos a analizar, vamos a ver que todas estas teorías forman parte de la metodología jurídica. Y de esa forma también se van a llevar a cabo y se van analizando, pues, los temas de cada ley. Ahora bien, jóvenes, del ejemplo que les comentaba, y ya para concluir la clase, del ejemplo que les comentaba, por favor, ya lo coloqué en su plataforma para que ustedes puedan subir sus tareas. Una de ellas pues es muy sencilla, la verdad es que eh, cuando ustedes leen el fundamento de una modificación de ley, se percatan de tantas cosas, ¿no? Desde quién la propuso, a veces puede ser por un fin político, a veces puede ser con un objetivo cierto y a lo largo se va perdiendo. Hay que ver por qué tantas propuestas de ley no se aprueban, por qué se modifican o se niegan. Entonces, precisamente de esa forma, pues nosotros vamos a ir analizando ese tema y de esa forma es que nosotros vamos haciendo el estudio de esa metodología. Ok, y bueno, pues Ivonne, muchas gracias por conectarte. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. La siguiente clase les pido, bueno, Ivonne, ojalá, no sé ahí qué tema tenemos con el micrófono. Espero que sí me hayas escuchado ya el resto de la clase. Y si no, bueno, seguimos interactuando en el chat. Y bueno, ojalá que pudieras encender tu micrófono para que pudiéramos comentar un poco más y pudieran ir haciendo su tarea y de esa forma pues irla analizando aquí en clase. ¿Ok? Chicos, pues muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos la siguiente clase.